Mírala, la vergüenza de esta familia. Julia se detuvo en seco. Esa voz, entre toda la gente que caminaba por el pasillo del tribunal, tuvo que escuchar esa voz. Mauricio estaba ahí, con una sonrisa que ella conocía demasiado bien. A su lado, Lucía bajaba la mirada, incómoda. Varias personas voltearon. Alguien sacó su celular. Julia apretó los dientes. No iba a darle el gusto de verla reaccionar. No aquí, no ahora. Con la toga bajo el brazo, siguió caminando hacia la sala 3A. Empujó la puerta y la cerró tras de sí. Adentro respiró hondo. Las manos le temblaban. Era su primera semana como jueza interina de lo familiar. Primera semana. Y él tenía que aparecer justo ahora. Se puso la toga con movimientos mecánicos. Se miró en el espejo del pequeño baño de la sala. Ojos rojos, mandíbula tensa. Pero nadie lo notaría. Se echó agua en la cara y regresó al estrado. Afuera, Mauricio entró al juzgado de al lado para presentar un escrito. Algo sobre una apelación. Ni siquiera prestaba atención. Estaba de buen humor. Humillar a Julia frente a todos le había hecho sentir poderoso. Mientras esperaba su turno, caminó hacia el pasillo que conectaba las salas. Miró por la ventanilla de vidrio esmerilado de la sala 3A y la vio. Julia estaba sentada en el estrado, la toga negra, el mazo de madera sobre la mesa. La luz del techo le caía perfectamente en el rostro. Estaba revisando unos papeles con expresión seria. Mauricio sintió que algo se le atoraba en la garganta. Quiso reírse de nuevo, pero la risa se le quebró a la mitad, porque en ese momento entendió algo que lo dejó helado. Ella era jueza, tenía poder para decidir sobre la vida de otros, sobre familias rotas, sobre divorcios, sobre el futuro de niños y patrimonio, y él acababa de gritarle en público. Se alejó de la ventanilla. De pronto el pasillo le pareció muy estrecho. Más tarde, cuando Julia salió del tribunal, ya había mensajes en su celular. Camila, su mejor amiga, le había mandado un link. «Checa esto, ya está en todas partes». Era un video. Alguien lo había subido a TikTok, la escena completa. Mauricio gritándole, Lucía a su lado, Julia caminando sin voltear. El título decía, «La jueza humillada por su exmarido en pleno tribunal». 1000 reproducciones, 5000, 10.000. Julia cerró el celular y lo guardó en su bolsa. No iba a llorar. No todavía. Esa noche, los portales de noticias ya habían replicado la historia. Escándalo en el Poder Judicial. Jueza protagoniza bochornoso incidente con su ex. ¿Conflicto de interés en la judicatura? La Contraloría Interna anunció una inspección. Querían saber si Julia había presidido algún caso relacionado con Mauricio, si había abusado de su puesto, si había conflicto de interés. Julia leyó los titulares desde su departamento. Pequeño, de 2 habitaciones en un edificio viejo de la colonia Narvarte. Había tenido que mudarse ahí después del divorcio. Mauricio se quedó con la casa. Valentina, su sobrina de 17 años, salió de su cuarto. «Tía, ¿estás bien?» Julia le sonrió. Una sonrisa cansada. «Sí, mi amor, todo va a estar bien». Pero Valentina no era tonta. Había visto el video. Todas sus amigas lo habían compartido. «¿Por qué no le contestaste? ¿Por qué dejaste que te hablara así?» Julia se sirvió un café. Sus manos ya no temblaban. Porque él quería que reaccionara. Quería verme explotar, y no le voy a dar ese gusto. Valentina se sentó en el sillón. «Pero ahora todos piensan que eres culpable de algo». «Déjalos pensar», dijo Julia. «La verdad siempre sale». Sonó su teléfono. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «¿Julia Andrade?» «Sí. Habla de la oficina de Contraloría Judicial. Necesitamos que se presente mañana a las 9 de la mañana para una entrevista preliminar». Julia cerró los ojos. «Ahí estaré». Colgó. Valentina la miraba con preocupación. ¿Qué pasó? Nada que no pueda manejar. Pero esa noche, Julia no durmió. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido en los últimos 2 años. Su casa, su matrimonio, su tranquilidad, y ahora tal vez su trabajo. Mauricio había ganado otra vez. O eso pensaba él, porque lo que Mauricio no sabía era que Julia llevaba años guardando silencio.
Pero el silencio no es debilidad, es estrategia. Y ella ya estaba cansada de ser la víctima de esta historia. A las 3 de la mañana abrió su laptop. Buscó entre sus archivos hasta encontrar lo que necesitaba. Correos viejos, capturas de pantalla, comprobantes de transferencias. Había llegado el momento de hablar. La oficina de Contraloría olía a desinfectante y café barato. Julia llegó 15 minutos antes de la cita. Llevaba un folder manila con copias de todos los expedientes que había manejado en su primera semana como jueza. Ninguno tenía el nombre de Mauricio Rivas. El inspector, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, revisó los papeles durante media hora. Julia permaneció sentada, con las manos sobre el regazo. Tranquila, serena. Todo parece estar en orden, dijo el inspector finalmente. Pero entienda que la percepción pública es importante. El video causó revuelo. Entiendo. Vamos a mantener la investigación abierta por protocolo. Mientras tanto, le recomendamos mantener un perfil bajo. Julia asintió. Sabía lo que eso significaba. Nada de entrevistas, nada de redes sociales, nada que pudiera usarse en su contra. Cuando salió de la oficina, Camila la esperaba en el estacionamiento. ¿Cómo te fue? Sobreviví. Camila encendió un cigarro. Julia nunca fumaba, pero ese día aceptó uno. Tenemos que hablar de algo, dijo Camila. He estado revisando las cuentas del divorcio. ¿Y? Mauricio no solo se quedó con la casa. Está moviendo dinero de las cuentas compartidas. Hizo transferencias sin avisarte. Congeló el acceso a tu tarjeta de crédito empresarial. Julia dio una larga fumada. El humo le quemó la garganta. ¿Cuánto? Como 200,000 pesos, tal vez más. Hijo de puta. Julia, esto es fraude. Puedes denunciarlo. No quiero más problemas legales, Camila. Ya tengo suficiente con la Contraloría respirándome en el cuello. Entonces, vas a dejar que te robe también tu dinero. Julia apagó el cigarro contra el suelo. No lo voy a dejar. Pero necesito tiempo. Camila negó con la cabeza, pero no insistió. Conocía a Julia desde la universidad. Sabía que cuando tomaba una decisión no había forma de hacerla cambiar de opinión. Esa tarde, Julia regresó a dar clases en la universidad. Derecho procesal familiar. Antes del nombramiento como jueza, había sido profesora durante 8 años. La universidad la había readmitido sin problema. Los alumnos la miraban diferente, algunos con curiosidad, otros con morbo. Una chica en la primera fila levantó la mano. «Maestra, ¿es cierto lo del video?» «Sí». «¿Y qué pasó?» Julia dejó el marcador sobre el escritorio. Pasó que la vida personal y la vida profesional a veces chocan de formas incómodas. Pero eso no significa que una tenga que contaminar a la otra. Ahora abramos el código en la página 112. El tema quedó zanjado. Nadie más preguntó. Pero cuando llegó a casa, Valentina no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. «Salí con unas amigas, regreso tarde». Julia suspiró. Valentina casi no le hablaba desde que estalló el escándalo. La chica estaba enojada, avergonzada, y Julia no sabía cómo arreglarlo. Preparó sopa instantánea y se sentó frente a la televisión. No puso noticias, puso una serie cualquiera en Netflix, algo ligero, algo que no requiriera pensar. Su celular vibró, un mensaje de un número desconocido. «Deberías tener más cuidado con lo que publicas». Julia frunció el ceño, no había publicado nada. Entró a su Facebook. Su última publicación era de hace 3 meses, una foto con Valentina en su cumpleaños. Otro mensaje llegó. Esta vez era una captura de pantalla. Su cuenta de Instagram. Una foto que ella no había subido. Era una imagen del estrado, de ella con la toga, y el texto decía: «La justicia empieza en casa». Julia sintió que el estómago se le hacía un nudo. Alguien había hackeado su cuenta. Revisó rápidamente. 3 publicaciones nuevas, todas con mensajes pasivo-agresivos sobre justicia y venganza. Cerró la cuenta de inmediato. Cambió todas las contraseñas, pero el daño ya estaba hecho. Los comentarios en las publicaciones falsas eran brutales. ¡Qué patética! Se cree muy importante. Una jueza sin dignidad. Julia cerró el teléfono y lo aventó sobre el sillón. Mauricio. Tenía que ser él. Cuando Valentina llegó pasada la medianoche, Julia seguía despierta.
¿Por qué sigues levantada? Valentina, necesitamos hablar. La chica dejó su mochila en el suelo. ¿De qué? De todo. De cómo te sientes. De lo que está pasando. Valentina cruzó los brazos. ¿Quieres saber cómo me siento? Me da vergüenza ir a la escuela. Todos han visto el video. Todos me preguntan si mi tía es la jueza corrupta. Y yo no sé qué decirles. Puedes decirles la verdad, que no hice nada malo. ¿Y por qué no te defiendes entonces? ¿Por qué dejas que Mauricio te pisotee? Julia se puso de pie. Porque no voy a bajarme a su nivel, porque yo sé quién soy y lo que valgo. Y si tú no lo sabes, entonces he fallado como tía. Valentina parpadeó. Por un momento pareció que iba a llorar, pero se dio la vuelta y se metió a su cuarto. Julia se quedó sola en la sala. El silencio era tan pesado que dolía. Abrió su laptop, entró a su correo y escribió un mensaje a Camila. Empecemos la denuncia. Ya me cansé de esperar. Le dio a enviar y cerró la computadora. Afuera la ciudad seguía despierta. Las luces de los edificios parpadeaban como estrellas falsas. Y Julia supo que la guerra apenas comenzaba. Pero esta vez no iba a pelear sola. Camila llegó al departamento de Julia con 2 cafés y una caja de donas. Eran las 8 de la mañana de un sábado. Valentina todavía dormía. ¿Estás segura de esto?, preguntó Camila mientras abría su laptop sobre la mesa del comedor. Completamente. Porque una vez que presentemos la denuncia, no hay vuelta atrás. Mauricio va a contraatacar. Julia bebió un sorbo de café. Que lo haga. Ya no tengo nada que perder. Camila tecleó rápidamente. Abrió varios documentos, estados de cuenta, capturas de pantalla de transferencias, correos electrónicos donde Mauricio le pedía las claves de acceso solo para revisar algo rápido. «Mira esto», dijo Camila girando la pantalla. 3 transferencias a una cuenta en Guadalajara. 50,000 pesos cada una. Las hizo el mes pasado. ¿A nombre de quién? De Lucía Morales. Julia apretó la mandíbula. Lucía, la amante, la chica de 25 años que había destruido su matrimonio. Ahora también estaba involucrada en fraude. ¿Y esto es suficiente para una denuncia? Es un inicio, pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que él usó tu información sin tu consentimiento. Julia abrió su celular. Buscó entre los correos antiguos. Había uno de hacía 6 meses. Mauricio le pedía su firma digital para actualizar el seguro del coche. Julia había enviado el archivo sin pensarlo 2 veces. «Aquí está», dijo mostrándole el correo a Camila. Camila leyó en silencio. Luego silbó bajito. «Este cabrón te engañó para que le dieras tu firma. ¿Sabes cuántas cosas pudo haber firmado con esto?» Julia sintió un escalofrío. «¿Qué hago? Primero, vamos al banco. Necesitas solicitar un historial completo de movimientos. Todo lo que se haya hecho con tu firma en los últimos 6 meses. Segundo, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. ¿Y si encuentran algo raro en mi nombre? ¿Y si me acusan a mí de fraude?» Camila la tomó de la mano. «Por eso lo hacemos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Si él usó tu firma para abrir cuentas o pedir créditos, tú eres la víctima. Pero tienes que actuar rápido». El lunes por la mañana, Julia entró al banco. Le temblaban las piernas. Pidió hablar con el gerente. Un hombre joven con traje gris la recibió en su oficina. «Necesito el historial completo de mi cuenta». «Todo». El gerente tecleó en su computadora. Frunció el ceño. «Aquí hay algo extraño». «¿Qué cosa?» «Tiene usted una línea de crédito activa por 500,000 pesos». Julia sintió que el piso se movía. «Eso es imposible. Yo no solicité ningún crédito». El gerente giró la pantalla. Ahí estaba, una solicitud de crédito a su nombre. Fecha, 3 meses atrás. Firma digital, la suya. Esto se tramitó en línea, con su correo institucional y su firma electrónica. Julia tragó saliva. «Yo no hice eso. ¿Tiene forma de comprobarlo?» «Mi correo institucional fue hackeado hace 2 meses. Cambié todas las contraseñas». El gerente se puso serio. «Señora Andrade, esto es un delito grave. Necesita presentar una denuncia formal. Nosotros vamos a iniciar una investigación interna, pero usted debe acudir a las autoridades».
Julia salió del banco mareada. Llamó a Camila desde el estacionamiento. 500,000 pesos, Camila. Ese hijo de puta pidió un crédito a mi nombre por $500,000. ¿Ya lo desembolsaron? Sí, hace 2 meses. ¿Y a dónde fue el dinero? No lo sé. El gerente me va a mandar el reporte completo. Camila maldijo en voz baja. Esto ya no es solo fraude, Julia. Esto es suplantación de identidad. Mauricio va a ir a la cárcel. Esa tarde, Julia recibió un correo del banco. El reporte completo. El dinero del crédito se había dividido en varias cuentas. Una de ellas a nombre de Mauricio, otra a nombre de Lucía, y una tercera a nombre de una empresa fantasma registrada en Monterrey. Julia imprimió todo, lo metió en una carpeta y se fue directo a la fiscalía. La recibió una agente del Ministerio Público, una mujer de unos 40 años con expresión cansada. Tome asiento. Julia le entregó la carpeta. La agente revisó los papeles durante 20 minutos. Levantó la vista. Esto es sólido. Vamos a abrir una carpeta de investigación, pero necesito que sepa algo. Estos casos tardan, a veces meses, a veces años. Entiendo. ¿El señor Mauricio Rivas sabe que viene usted a denunciarlo? No. Bien. Manténgalo así. No le diga nada. No hable con él. Si intenta contactarla, grabe las conversaciones. Todo puede servir como evidencia. Julia firmó la denuncia. Cuando salió de la fiscalía, sentía un peso enorme sobre los hombros. Pero también sentía algo parecido al alivio. Al llegar a casa, Valentina estaba en la sala viendo televisión. ¿Dónde andabas? Arreglando cosas. Valentina apagó la tele. Tía, necesito decirte algo. Julia se sentó a su lado. Dime. He estado pensando en dejar la escuela. Puedo buscar trabajo de noche, ayudarte con la renta, con los gastos. Julia sintió que se le cerraba la garganta. No, pero necesitamos dinero. Tú vas a seguir estudiando. Yo puedo perder mi trabajo. Puedo perder mi reputación. Pero tú no vas a perder tu futuro por culpa de Mauricio. Valentina bajó la mirada. Es que me siento inútil, como si no pudiera hacer nada. Julia la abrazó. Lo que puedes hacer es estudiar, graduarte, ser mejor que toda esta porquería, ¿me entiendes? Valentina asintió contra su hombro. Esa noche, Julia no pudo dormir. Pensó en todo lo que había pasado, en todo lo que vendría. Y por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. 2 semanas después, alguien tocó la puerta del despacho de Camila. Era Lucía. Llevaba lentes oscuros y una gorra. Parecía asustada. «Necesito hablar con alguien», dijo con voz temblorosa. «Tengo información sobre Mauricio». Camila la hizo pasar, y todo cambió de nuevo. Lucía se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos. Llevaba días sin dormir. Eso era evidente. «No sé por dónde empezar», dijo con voz quebrada. Camila le sirvió un vaso de agua. «Empieza por el principio». Lucía bebió despacio. Sus manos temblaban. Mauricio me usó. Me hizo abrir cuentas de banco. Me dijo que era para un negocio, que necesitaba mi nombre porque el suyo tenía problemas con el SAT. ¿Qué tipo de cuentas? 3. Una en Banorte, otra en Santander y otra en un banco digital que ni siquiera conocía. Me hizo firmar papeles. Decía que era solo trámite, que no me preocupara. Camila tomó notas. ¿Y qué pasó después? Empezaron a llegar depósitos, cantidades grandes, 50,000, 80,000, 100,000 pesos. Mauricio me decía que eran pagos de clientes, que todo era legal. ¿Pero tú sabías que no era cierto? Lucía se limpió las lágrimas. Al principio no. Yo solo quería ayudarlo. Pero hace una semana llegaron 2 tipos a mi casa. Dijeron que eran de la fiscalía. Me preguntaron sobre las cuentas. Me dijeron que si no cooperaba, iba a ir a la cárcel. Camila se recargó en su silla. ¿Y qué les dijiste? Nada. Me asusté y les cerré la puerta. Pero luego hablé con Mauricio. Le dije que tenía miedo, que quería cerrar las cuentas. ¿Y él qué dijo? Se enojó. Me gritó. Me dijo que si abría la boca, me iba a deportar, que iba a decir que yo era la que robó el dinero, que él tenía contactos y que podía hacer que me llevaran de regreso a Colombia sin papeles,
Camila negó con la cabeza. «Ese hijo de puta». Lucía sacó un sobre de su bolsa. Estaba lleno de papeles, capturas de pantalla, recibos, conversaciones de WhatsApp. Aquí está todo. Los depósitos, los correos, los mensajes donde me decía exactamente qué hacer con el dinero, cómo transferirlo, a qué cuentas. Camila revisó los documentos. Cada página era una prueba más, una condena más contra Mauricio. Esto es oro puro, Lucía. Con esto, Mauricio va a caer. ¿Pero yo también voy a ir presa? No si cooperas con la fiscalía. Si declaras como testigo protegido, puedes salir limpia. Incluso podríamos ayudarte con tu estatus migratorio. Lucía cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Está bien. Haré lo que sea necesario. 2 días después, la fiscalía citó a Mauricio. Él llegó con su abogado, un tipo gordo con traje caro y actitud prepotente. «Mi cliente no tiene nada que declarar», dijo el abogado antes de sentarse. La fiscal, una mujer de 50 años con el cabello corto, sonrió sin ganas. Su cliente está acusado de suplantación de identidad, fraude bancario y lavado de dinero. Tenemos pruebas documentales y testimoniales. Puede declarar ahora o esperar a que lo arraiguen. Mauricio palideció. Su abogado le susurró algo al oído. «¿Qué pruebas?», preguntó Mauricio tratando de sonar seguro. La fiscal puso sobre la mesa una pila de documentos, capturas de pantalla, estados de cuenta, correos electrónicos y, encima de todo, una declaración firmada por Lucía Morales. Mauricio leyó la primera página, luego la segunda. Su rostro pasó del blanco al rojo. «Esa perra me traicionó. Cuide su lenguaje», dijo la fiscal. «Tiene 2 opciones. Coopera y buscamos un acuerdo. O vamos a juicio y pide prestado para pagar la condena completa». El abogado volvió a susurrarle. Mauricio apretó los puños. «¿Qué tipo de acuerdo?». «Admite tu culpa, reparas el daño, devuelves el dinero y aceptas la inhabilitación comercial por 5 años. A cambio evitas la cárcel». Mauricio golpeó la mesa. «Esto es una trampa. Julia me está haciendo esto por venganza. La señora Andrade es la víctima, no la acusadora. Esto lo lleva a la fiscalía porque es un delito que se persigue de oficio. Así que deje de echarle la culpa a otros y decida qué va a hacer». Mauricio miró a su abogado. El tipo asintió levemente. «Necesito tiempo para pensarlo. Tiene 24 horas. Después, solicitamos orden de aprehensión». Cuando Mauricio salió de la fiscalía, marcó el número de Lucía. Le mandó directo a buzón. Marcó otra vez. Nada. Le mandó mensajes. «Contéstame. No te atrevas a ignorarme. Te vas a arrepentir». Lucía bloqueó su número. Mientras tanto, Julia recibía noticias de la judicatura. La investigación interna había concluido. No encontraron ninguna irregularidad, ningún caso donde hubiera presidido su propio divorcio, ningún conflicto de interés. Pero el dictamen final decía: se recomienda no renovar el nombramiento interino por cuestiones de percepción pública. Julia leyó el documento en su celular. Estaba sentada en una banca del parque donde solía correr. Se quedó mirando el horizonte. No era justo, pero así era el mundo. Camila la llamó esa misma tarde. Mauricio aceptó el acuerdo. Julia cerró los ojos. ¿Qué significa eso? Que admitió todo, que va a devolver el dinero en pagos mensuales, que va a reparar el daño, y que no puede abrir negocios ni manejar cuentas corporativas por 5 años. ¿Y la cárcel? Se la perdonaron a cambio de la confesión y la cooperación. Julia sintió un nudo en el estómago. No era lo que esperaba, pero era algo. Y Lucía, libre de cargos, declaró como testigo protegido. Vamos a ayudarla a regularizar sus papeles. Julia colgó el teléfono. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada. Había llovido en la mañana. Esa noche, una colega de la judicatura la llamó. Una jueza mayor con la que había estudiado años atrás. «Julia, tengo algo para ti. No es lo que querías, pero es un nuevo comienzo». «¿Qué es?» «Un puesto como secretaria de acuerdos en el juzgado séptimo familiar. El sueldo es menor. No es gloria, pero es trabajo honesto». Julia apretó el teléfono. «¿Cuándo empiezo?» «El lunes, si quieres». «Ahí estaré». Cuando Valentina llegó esa noche, Julia la esperaba con la cena lista.
Nada especial, pollo con arroz. Pero estaba caliente y estaba hecho con cariño. «Tía, ¿pasó algo bueno?» Julia sonrió. «Sí, algo bueno». El juzgado séptimo familiar estaba en el tercer piso de un edificio que olía a humedad y papel viejo. Julia llegó el lunes a las 7 de la mañana. Media hora antes de su horario, la jueza titular, una mujer de 60 años llamada Graciela, la recibió con un café. «Bienvenida. Sé que esto no es lo que esperabas, pero aquí hacemos buen trabajo». Julia tomó el café. «Gracias por la oportunidad. No me agradezcas, conozco tu historia. Sé que eres buena en lo que haces. El sistema a veces es injusto, pero eso no significa que tengas que rendirte». Julia pasó la primera semana revisando expedientes, proyectando acuerdos, tomando notas en audiencias. Era trabajo técnico, sin reflectores, sin poder de decisión, pero era trabajo, y era digno. Una tarde, mientras organizaba una pila de oficios, su celular vibró. Era un número que no tenía guardado, pero que reconoció de inmediato. «Mauricio», dudó, pero contestó. «¿Qué quieres?» «Necesito hablar contigo. En persona. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Julia, solo 10 minutos». Hubo algo en su voz. No era la arrogancia de antes. Era cansancio. Tal vez desesperación. «¿Dónde?» «En el café de siempre, el de la esquina del juzgado. Mañana a las 2». Julia colgó sin responder. Pero al día siguiente, a las 2 en punto, estaba sentada en una mesa del fondo. Mauricio llegó 5 minutos tarde. Traía ojeras. Había perdido peso. La ropa le colgaba del cuerpo. «Gracias por venir», dijo sentándose. «Tienes 5 minutos». Mauricio jugueteó con sus manos. «Quiero disculparme». Julia se quedó callada. «Sé que no lo merezco. Sé que te hice daño. Pero necesito que sepas que no quería que las cosas llegaran tan lejos». «¿No querías?» «Mauricio, me robaste. Me humillaste en público. Pusiste mi carrera en riesgo. Y lo peor de todo, metiste a Lucía en tus porquerías. Lo sé todo. Pero estaba desesperado. El negocio quebró. Tenía deudas. No sabía qué hacer. ¿Y tu solución fue destruirme a mí?» Mauricio bajó la mirada. «Pensé que podía arreglarlo, que nadie se daría cuenta, que el dinero aparecería y podría devolvértelo sin que supieras. Pero no fue así. No. Y ahora estoy jodido. Perdí el negocio. Perdí a Lucía. Voy a estar pagando esto por años». Julia lo miró fijamente. «¿Y esperas que sienta lástima por ti?» «No. Solo quería que supieras que me arrepiento». «Muy tarde para eso». Mauricio sacó un sobre del bolsillo de su chamarra. «Este es el primer pago. Son 20,000 pesos. Es todo lo que tengo por ahora». Julia tomó el sobre. Lo abrió. Ahí estaban los billetes. El juez dictó pagos mensuales de 30,000. «Esto no es suficiente». «Lo sé, pero es lo que puedo darte ahorita. Conseguí trabajo en un taller mecánico. Voy a cumplir, te lo juro». Julia guardó el sobre en su bolsa. «Bien, pero que quede claro algo, Mauricio. Esto no nos hace amigos. Esto no borra lo que hiciste. Esto es solo un pago de una deuda. Nada más». Mauricio asintió. Se puso de pie. «Entiendo». Cuando salió del café, Julia sintió algo extraño. No era satisfacción, tampoco era perdón. Era simplemente alivio. 3 semanas después, mientras revisaba un expediente en su escritorio, sonó su celular. Era Lucía. Julia dudó, pero contestó. «¿Hola?» «Julia, soy yo». «Lucía». «¿Qué pasa?» Hubo un silencio largo. Luego, una voz temblorosa. «Estoy embarazada». Julia cerró los ojos. Por supuesto que faltaba esto». «¿De Mauricio?» «Sí». «¿Él lo sabe?» «No, ni va a saberlo. Ya no quiero nada con él». Julia se recargó en su silla. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé, por eso te llamo. Sé que no tengo derecho, sé que te hice daño, pero no tengo a nadie más con quien hablar». Julia respiró hondo. «¿Cuántas semanas tienes?» 8. «¿Ya fuiste al doctor?» «Sí, todo está bien, pero estoy asustada, no tengo dinero, mi visa apenas se está arreglando. Y Mauricio, si se entera, va a querer controlarme otra vez». Julia miró por la ventana. Afuera, el cielo estaba nublado. «¿Quieres tenerlo?» «No sé.
A veces sí, a veces no. Pero lo que sí sé es que no quiero que Mauricio sea parte de esto. Julia cerró los ojos. Parte de ella quería colgar. Quería decirle a Lucía que se las arreglara sola, que ella no era su salvadora. Pero otra parte, una parte que no esperaba, sintió compasión. «Haz lo que sea correcto para ti», dijo Julia finalmente. «No por él, no por mí, por ti. Si decides tenerlo, búscate un buen trabajo, pide ayuda a tu familia, construye algo para ese niño, y si decides no tenerlo, está bien también. Pero sea lo que sea, hazlo por las razones correctas». Lucía sollozó al otro lado de la línea. «Gracias. No me agradezcas. Solo cuídate». Julia colgó. Se quedó mirando el teléfono durante un minuto largo. Luego volvió al expediente que estaba revisando. Esa noche, en casa, Valentina le mostró su boleta. 9 y 10 en todas las materias. «Tía, el director me llamó. Dice que tengo posibilidades de quedar en la UNAM si sigo así». Julia la abrazó fuerte. «Lo vas a lograr». «Sé que lo vas a lograr. ¿Y tú cómo te sientes?» Julia sonrió. Una sonrisa cansada pero real. «Mejor, cada día un poco mejor». 2 meses después, Julia se inscribió al examen de oposición para jueza titular. No porque tuviera muchas esperanzas, sino porque necesitaba intentarlo. Porque rendirse no era opción. Una tarde, mientras tomaba café en su escritorio, Graciela se acercó. «¿Sabes? He estado pensando en retirarme». Julia levantó la vista. «¿En serio? Tengo 63 años. Ya cumplí mi tiempo. Y creo que este juzgado necesita sangre nueva». «¿Por qué me dices esto?» Graciela sonrió. «Porque cuando presente mi renuncia, voy a recomendar que tú tomes mi lugar, como jueza interina primero, y luego, si pasas el examen, como titular». Julia sintió que el pecho se le apretaba. «No sé qué decir. No digas nada. Solo sigue haciendo tu trabajo. El resto se acomoda solo». Esa noche, Julia no durmió. Se quedó en la sala mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como siempre. El mundo seguía girando, y ella seguía de pie. 10 meses después, el auditorio de la Preparatoria Federal estaba lleno hasta el tope. Familias completas ocupaban cada fila. Globos azules y dorados colgaban del techo. En el escenario, una fila interminable de estudiantes con toga y birrete esperaba su turno. Julia estaba sentada en la 5ª fila. Llevaba un vestido azul marino y zapatos bajos. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Solo quería estar ahí para ver a Valentina recibir su diploma. Camila estaba a su lado, comiendo palomitas que había traído escondidas en su bolsa. «¿Nerviosa?», preguntó Camila. «Un poco. Valentina va a estar bien. Es brillante. Salió a ti». Julia sonrió sin responder. El director subió al escenario. Dio un discurso largo sobre el futuro y las oportunidades. Julia apenas prestó atención. Estaba buscando a Valentina entre la multitud de estudiantes. Finalmente, empezaron a llamar los nombres. «Valentina Sánchez Andrade». Julia se puso de pie. Aplaudió tan fuerte que le dolieron las manos. Valentina caminó hacia el escenario con paso seguro. Tomó su diploma. Buscó con la mirada entre el público hasta que encontró a Julia. Le sonrió. Una sonrisa enorme. Julia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no las dejó caer. No todavía. Después de la ceremonia, afuera del auditorio, Valentina corrió hacia ella. «Tía, lo logré». Julia la abrazó fuerte. «Siempre supe que lo ibas a lograr. No hubiera podido sin ti. Cuando todo se puso feo pensé en rendirme, pero tú seguiste adelante, y eso me dio fuerzas». Julia le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Ahora viene lo difícil, la universidad, la vida real». «Lo sé, pero ya no tengo miedo». Camila las interrumpió con un abrazo grupal. «Suficiente drama. Vámonos a cenar. Yo invito». Fueron a un restaurante italiano cerca del centro. Pidieron pizza y pasta. Valentina habló sin parar sobre sus planes. Quería estudiar Derecho, como su tía. Quería ser jueza algún día. Julia la escuchaba con atención, con orgullo. De regreso a casa, mientras manejaba por el periférico, Valentina preguntó: «¿Supiste algo del examen de oposición?». Julia apretó el volante.
Salieron los resultados la semana pasada. Y quedé en el lugar 18, de 150 aspirantes. Valentina gritó de emoción. Tía, eso es increíble. No es suficiente para quedar. Solo los primeros 10 entran directamente. Pero me ponen en lista de espera. Si alguien renuncia o no acepta, me llaman. Pero es un logro enorme. Después de todo lo que pasó, Julia asintió. Sí, era un logro. No el que esperaba, pero era algo. Al llegar al departamento, había un sobre bajo la puerta. Julia lo recogió. Era de la judicatura. Valentina la miraba ansiosa. ¿Qué dice? Julia abrió el sobre. Leyó en silencio. Luego levantó la vista. Graciela se retiró. Me ofrecen quedar como jueza interina del juzgado séptimo. Tía, es increíble. Julia dobló la carta. Es temporal, hasta que salga otra convocatoria. Pero sí, es algo bueno. Esa noche, después de que Valentina se durmió, Julia se sentó en el balcón. Tenía una taza de té en las manos. El aire estaba frío. Noviembre siempre era así en la Ciudad de México. Pensó en todo lo que había pasado en el último año. La humillación pública, la pérdida de su puesto, el fraude, la denuncia, el juicio, el lento proceso de reconstruirse. No había sido fácil. Nada de eso había sido fácil. Pero seguía aquí. Su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola Julia, soy Lucía. Solo quería decirte que tuve a la bebé. Es niña. Se llama Camila. Gracias por todo. Te mando una foto. Julia abrió la imagen. Una bebé pequeña con los ojos cerrados, envuelta en una manta rosada. Escribió de regreso. Felicidades. Cuídala mucho. No agregó nada más. No hacía falta. Guardó el teléfono y siguió mirando la ciudad. Las luces. El tráfico que nunca paraba. La vida que seguía adelante sin importar nada. Pensó en Mauricio. No sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo. Ya no le importaba. Los pagos llegaban cada mes. Irregulares. A veces completos, a veces no. Pero llegaban. Y eso era suficiente. No había justicia perfecta. No había venganza satisfactoria. Solo había esto. Seguir adelante. Un día a la vez. Una semana después, Julia llegó temprano al juzgado. Graciela la estaba esperando con una caja de cartón. Mis cosas, dijo Graciela. Ya me voy. El escritorio es tuyo. Julia dejó su bolsa sobre la silla. No sé si esté lista. Nadie está listo nunca. Pero tú vas a estar bien. Confía en ti misma. Graciela le dio un abrazo. Luego se fue. Julia se quedó sola en la oficina. Se sentó en la silla del escritorio. Era vieja. Chirriaba un poco, pero era suya. Sobre el escritorio había un mazo de madera, el que Graciela había usado durante 20 años. Julia lo tomó entre sus manos. Pesaba más de lo que esperaba. Ese día no tuvo audiencias, solo papeleo. Pero al final de la tarde, cuando el sol se colaba por la ventana, Julia se puso de pie. Se puso su toga. Se miró en el espejo pequeño que colgaba en la pared. Ya no era la misma mujer que había sido humillada en público. Ya no era la víctima que todos habían visto en el video. Era otra cosa. Algo nuevo, algo más fuerte. Esa noche, cuando llegó a casa, Valentina estaba estudiando en la mesa del comedor. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin levantar la vista de sus apuntes. Bien, respondió Julia. Muy bien. Se preparó un té. Se sentó frente a su laptop. Abrió un documento en blanco y empezó a escribir. No una denuncia, no una demanda, solo sus pensamientos. Todo lo que había aprendido en el último año, sobre la justicia, sobre la dignidad, sobre la capacidad de seguir adelante cuando el mundo entero parece derrumbarse. Escribió hasta pasada la medianoche. Cuando terminó, guardó el archivo. Lo tituló Reconstrucción. Cerró la laptop, apagó las luces y por primera vez en mucho tiempo durmió sin pesadillas. Al día siguiente, el video seguía en internet. Todavía tenía miles de reproducciones. Los comentarios seguían ahí, algunos crueles, otros compasivos, pero Julia ya no lo buscaba, ya no le importaba. Porque había aprendido algo fundamental. La opinión pública es efímera, la vergüenza es temporal, pero la dignidad, cuando se construye desde adentro,
Es permanente. Había perdido su casa, su matrimonio, su primera oportunidad como jueza titular, pero no había perdido lo más importante. No había perdido su integridad, y eso, al final, era lo único que realmente importaba. Meses después, mientras caminaba por los pasillos del tribunal, una joven abogada se le acercó. «Disculpe, ¿usted es la jueza Andrade?» Julia asintió. «Yo vi su video, el del escándalo, y quiero que sepa algo. Usted me inspiró. Ver cómo siguió adelante a pesar de todo, me dio fuerzas para no rendirme con mi propio divorcio». La chica se fue antes de que Julia pudiera responder. Julia se quedó parada en medio del pasillo y sonrió, porque al final esa era la verdadera justicia, no la que se dicta desde un estrado, sino la que se construye paso a paso en la vida real. ¿Qué te pareció la historia de Julia? Si te conmovió ver cómo logró reconstruir su vida después de la traición y la humillación pública, déjanos un comentario contando qué fue lo que más te impactó. Dale like si crees que la dignidad y la perseverancia valen más que cualquier venganza. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre se puede empezar de nuevo, sin importar qué tan difícil parezca el camino. Si te gustan las historias de superación real, donde los personajes enfrentan problemas de la vida cotidiana con valentía, no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Y cuéntanos, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encantaría saber dónde están nuestros seguidores y qué historias les gustaría escuchar en el futuro. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nunca le conté mi salario de 100,000 $. Me invitó a cenar con su amante para humillarme. Al entrar, ¿sabías que Valeria vive en un departamento rentado?, dijo Diego inclinándose hacia Camila con una sonrisa burlona. Con todo lo que presume, ni siquiera tiene casa propia. Valeria acababa de llegar. Escuchó esas palabras desde la entrada del restaurante, pero no se detuvo. Caminó directo hacia la mesa donde su esposo y esa mujer la esperaban. El vestido borgoña que llevaba no era nuevo, pero le quedaba perfecto. Se sentó sin saludar. «Llegas tarde», le dijo Diego mirando su reloj. «El tráfico estaba pesado», respondió Valeria, poniendo su bolsa en la silla vacía. «¿Quién es tu amiga?» «Camila. Trabaja conmigo en el restaurante», dijo él sin dejar de sonreír. «Quería que la conocieras. Ella sí sabe lo que es tener ambición». Camila extendió la mano. Valeria la estrechó con firmeza, mirándola directo a los ojos. La chica tenía unos 25 años, maquillaje impecable y ese aire de quien cree que ya lo tiene todo resuelto. «Diego me ha contado mucho de ti», dijo Camila, recargándose en la mesa. «Dice que eres muy independiente». «Lo soy», respondió Valeria. «Demasiado, diría yo», interrumpió Diego tomando su copa de vino. «A veces pienso que te casaste conmigo solo para tener compañía, no para formar una familia de verdad». Valeria no respondió. Pidió agua al mesero que pasaba y esperó. Sabía que Diego no la había citado ahí para cenar. Esto era un montaje, un juego cruel que él había planeado con cuidado. «Mira, Valeria», continuó Diego, ahora más serio, «te traje aquí porque creo que es momento de hablarte con honestidad. Camila y yo, bueno, nos hemos acercado mucho últimamente». «¿Acercado?», preguntó Valeria sin cambiar el tono. «Sí, ella me entiende, me apoya, no me hace sentir que soy menos solo porque gano menos que tú». Camila bajó la mirada, pero Valeria notó que estaba disfrutando el momento. Esa chica no era víctima de nada, estaba ahí porque quería estar. «¿Y qué esperas que diga?», preguntó Valeria. «No sé. Algo. Lo que sea». Diego se pasó la mano por el cabello. «Siempre eres tan fría, tan calculadora. ¿Nunca te duele nada?». Valeria tomó su vaso de agua y bebió despacio. Luego dejó el vaso en la mesa y miró a su esposo con calma. «¿Terminaste?». Diego frunció el ceño. Esperaba gritos, lágrimas, alguna escena dramática que pudiera usar después para justificarse, pero Valeria no le dio ese gusto. «Porque si ya terminaste», continuó ella, «me gustaría pedir algo de comer. No he comido nada desde el desayuno». Camila soltó una risa nerviosa. Diego apretó los labios, molesto. El mesero se acercó y Valeria ordenó sin mirar el menú.
Conocía ese lugar mejor que nadie. Mientras esperaban la comida, Diego siguió hablando. Le dijo que ella nunca había sabido cuidar un hogar, que siempre ponía su trabajo primero, que lo hacía sentir como un accesorio en su vida. Camila asentía a cada frase, como si estuviera en una junta de negocios. Valeria los dejó hablar. No tenía caso discutir. Ya había entendido todo. Cuando llegó el dueño del restaurante, un hombre mayor con acento italiano, todo cambió. «Valeria», gritó desde el otro lado del salón, acercándose con los brazos abiertos. «¡Qué alegría verte! Hace meses que no vienes». «Hola, Marco», respondió Valeria levantándose para saludarlo. «Gracias por seguir confiando en el grupo, en serio. Tu inversión ha sido clave para abrir la nueva sucursal». Diego se quedó paralizado. Camila abrió los ojos como platos. «¿Inversión?», preguntó Diego con la voz temblando. Marco lo miró confundido. «Sí, claro, Valeria es una de nuestras socias principales. ¿No lo sabías?». Valeria sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Diego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Camila se hundió en su silla, de repente mucho menos segura de sí misma. «Bueno, los dejo cenar tranquilos», dijo Marco, dándole una palmada en el hombro a Valeria. «Cualquier cosa que necesites, me avisas». Cuando Marco se fue, el silencio en la mesa era tan pesado que hasta el ruido del restaurante parecía lejano. «Valeria», empezó Diego. «No», lo interrumpió ella, sacando su tarjeta de crédito. «Ya no quiero hablar». Llamó al mesero, pidió la cuenta y pagó. Diego intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar, o quizás estaba en el bar de siempre ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio, ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. «Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Listo, te veo a las 9 en mi oficina». Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre,
confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió, solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio. Odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego, siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre, o con